Hola, buenas tardes. Somos uno de los tantos grupos de la macro número 2. Estamos rotando por medicina interna, por tanto nos toca la presentación de nuestra anatomoclínica. El grupo está conformado por Angulo Johnny, Buitrago Anabel, Figueroa Miguel, Gudiño Abraham, Gutiérrez Raúl y mi persona, Gouella María Andreina. A continuación van a escuchar a mi compañero Abraham, quien va a iniciar con la presentación del caso. Ok, vamos a empezar con el caso clínico. En este caso vamos a presentar a una mujer femenina de nombre Miriam Ilia Raza, de 44 años de edad, quien consulta por un probable nódulo mamario en mama derecha. Entre la enfermedad actual, como ya decía, una paciente de 44 años de edad quien refiere inicio de la enfermedad actual hace aproximadamente un año. Hay que tomar en cuenta que esta historia clínica es del 94 porque la vamos a ir avanzando de manera cronológica. Cuando comienza a presentar nódulos de pequeño tamaño, aproximadamente 1 centímetro de diámetro en ambos cuadrantes superiores e internos de ambas mamas. Dichas lesiones nodulares fueron aumentando de tamaño, concomitante mastodinia que se exacerba con los ciclos menstruales, motivo por el cual consulta para evaluación y tratamiento. Es algo similar a como se puede ver aquí en la imagen, que presentaba dos nódulos, uno de mayor tamaño en la mama derecha. Entre los antecedentes personales de importancia, tenemos a nivel familiar que en su momento tenía a su madre viva, diabética, con un tratamiento de larga data. El padre vivo también con antecedentes cardiovasculares y un hermano aparentemente sano. Entre los antecedentes médicos tenemos una amidalectomía a los 37 años y que presentaba alergia tanto a la penicilina como a la aspirina. Entre los antecedentes fisiológicos tenemos menarquia a los 10 años con reglas de 5 días de duración y que se suele acompañar con dismenorrea. Entre los antecedentes obstétricos tenemos 4 gestas, 3 paras y un aborto y 0 cesáreas. Examen funcional. No se lograron interrogar pertinentes positivos en su momento y el examen físico de relevancia en este momento se trata de las mamas, ¿okay? Que se describieron como péndulas. A nivel de la mama derecha es de mayor tamaño con respecto a la izquierda, se palpaba un nódulo de aproximadamente de 6 a 8 centímetros de diámetro, móvil en cuadrante superior interno que abarcaba 1,5 centímetros o 2 del cuadrante superior externo de superficie lisa, no doloroso, desplazable con los movimientos de la palpación. Y en la mama izquierda se palpaba también un nódulo hacia el cuadrante superior interno de menor tamaño de 2 centímetros de diámetro, móvil, superficie lisa y doloroso. Y no se palparon adenopatías durante el examen físico. Ok, en ese entonces se decidió como diagnóstico, se le dio una condición fibroquística mamaria bilateral. Al ser una mujer que ya no se encontraba en edad fértil, se toma una operación bastante agresiva, donde se le realiza una mastectomía radical de mama izquierda y parcial de mama derecha en el cuadrante superior externo. Eso fue el 16 de marzo del 94. Ok, ¿qué es lo ideal en el plan de trabajo ideal? Que lesiones palpables mayores a 1 centímetro. ¿Ok? En pacientes mayores de 40 años se le realice una mamografía y en dado caso de que sean pacientes menores de 40 años se le realice un eco o un ultrasonido mamario. Y esto se debe a que las mujeres que son menores de 30 años, el tejido mamario suele ser más denso. ¿Ok? Y entonces puede mostrar imágenes con escasa definición. A las medida que las mujeres van envejeciendo, el tejido mamario va involucionando y se sustituye por tejido graso. Entonces la grasa absorbe poca radiación y sirve como un fondo de contraste para facilitar detección de lesiones pequeñas. Entonces, ¿qué se le debía haber hecho en ese entonces a esta paciente? Se le debía haber hecho una mamografía y una biopsia con aspiración con aguja fina para luego hacerle posterior citología y luego tomar una decisión. Ok, vamos a hablar un poco de la biopsia con aspiración con aguja fina. Es un método frecuente utilizado en el diagnóstico de masas mamarias, como es este caso. Se realiza, como se puede ver en la imagen, con una aguja de calibre 22, una jeringa de tamaño adecuado y un algodón impregnado en alcohol. La principal utilidad de la biopsia es distinguir entre masas sólidas y quísticas, pero siempre se puede realizar cuando se encuentra una masa nueva, definida y no explicable en alguna de las mamas. Entonces, ese escaso líquido y material celular que se encuentra en la aguja se va a introducir en solución salina fisiológicamente o bien se fija inmediatamente sobre partajeto en alcohol etílico al 95% para su posterior estudio. Ok, si ese quiste no llega a poner de manifiesto algún líquido, el siguiente paso es plantear una biopsia con aguja gruesa, que no es la primera opción debido a que es una técnica más agresiva. Si la aspiración del quiste muestra un líquido ya sea teñido de sangre,
¿Ok? Hay que considerar también realizar una biopsia con aguja gruesa. No es infrecuente que se vuelva a acumular líquido en caso de que sea un quiste. Y si el quiste es un quiste simple, solo con el hecho de hacerle la biopsia ya no necesita más intervención. En caso de que sea complejo, hay que considerar realizar más pruebas de imagen y estudio para descartar un carcinoma subyacente. Como el estudio citológico no va a discriminar entre aquellos cánceres que son de mamas invasivos y no invasivos, la mayoría de los clínicos a veces recomiendan realizar directamente una biopsia con aguja gruesa cuando sospechan de algún carcinoma, ¿okay? Por medio de la clínica. Y bueno, ese es el que va a dar el diagnóstico histológico definitivo antes de una intervención quirúrgica. En cuanto a la biopsia con aguja gruesa, aquí tenemos dos ejemplos, como podemos ver en la imagen de arriba, es un proceso más agresivo, pues la aguja suele ser más gruesa, y abajo tenemos un ejemplo de una biopsia con aguja gruesa por el método de esterotaxia. Puede realizarse, como repito, con guía mamográfica, ecográfico por resonancia magnética. Las lesiones en forma de masa que se observan en la ecografía se biopsian con guía ecográfica. En calcificaciones y densidades que se observan mejor con la mamografía, la biopsia se realiza con guía esterostática. Menos del 10% de los pacientes que se someten a la biopsia tendrán resultados inciertos y van a requerir una biopsia quirúrgica localizada por arpones. Entonces, como podemos ver, es un porcentaje bastante diminuto, entonces es una técnica bastante útil. Ok, entonces siguiendo con el caso, posteriormente en el 2002 hubo crecimiento nuevamente de nódulos mamarios en la mama derecha, donde se realizó una biopsia con aguja gruesa y posterior inmunohistoquímica. Entre los resultados llevaron a que se trataba de un carcinoma ductal infiltrante, grado 2 según la clasificación de Blum, Scar, Richardson, y se procede a la operación donde se le extrae el tumor de 2 centímetros de diámetro. Aquí ya la paciente presentaba adenopatías axilares nivel 1 y nivel 2, no heridas planos profundos, las adenopatías, y se identificó un ganglio centinela coloreado con azul patente. Más adelante se abordarán con mayor detalle tanto el carcinoma como las diferentes técnicas que se utilizaron. Luego, en agosto del 2020, se le realizó un ultrasonido mamario. Ella mantuvo su control luego de la operación nombrada anteriormente. Ella mantuvo su control y luego en el 2020 se le realizó un ultrasonido y se llegó a la conclusión de que presentaba una lesión ocupante de espacio de aspecto neoproliferativo en el cuadrante superior externo derecho y presentaba múltiples adenomegalias con infiltración en la región axilar derecha. Debido a estos resultados se le realizó una biopsia con aguja gruesa donde posteriormente los resultados arrojan un carcinoma ductal nuevamente en la variante papilar infiltrante, que se hablará con más detalle más adelante. También presencia de desmoplasia tumoral, neovascularización e infiltración neural, sin evidencia de microcalcificaciones ni invasión angiolinfática. Continuando con el caso, vamos a discutir el diagnóstico. En base a la historia clínica mencionada anteriormente, es importante resaltar, antes de llegar a los diagnósticos, varios puntos relevantes con respecto a la cronología de dicha historia clínica. En el año 1994, la paciente presentó en su momento la enfermedad actual con nódulos mamarios que aumentaron de tamaño con el tiempo. La paciente refiere que tenía un año aproximadamente, concomitante mastodinia que se exacerba con los ciclos menstruales. Al momento del examen físico se palpan masas movibles dolorosas. Se le realizan exámenes complementarios como la mamografía para revisar si existe aumento del tejido mamario, la ecografía, la cual se realiza junto con la mamografía, en la cual se evalúa el tejido denso mamario, los lóbulos, conductos y tejido conjuntivo, preferiblemente en mujeres jóvenes de 40 años o menos. Este es de gran ayuda para distinguir de quistes llenos de líquido y masas sólidas. Para hacer diagnóstico diferencial entre un nódulo que se pueda palpar como quiste, se puede emplear aspiración con aguja fina, ya que el quiste puede colapsar con la punción y aliviar los malestares. En base a lo planteado, ¿cuál es el diagnóstico? Para ese momento se diagnostica una condición fibroquística mamaria bilateral. Cabe destacar que las mamas fibroquísticas están compuestas de tejido
que pueden tener una estructura grumosa o parecida a una cuerda. No es poco frecuente tener mamas fibroquísticas. Más de la mitad de las mujeres experimentan cambios fibroquísticos en las mamas en algún momento de sus vidas. Se puede denominar enfermedad fibroquística y ahora simplemente la denominan mama fibroquística o cambios fibroquísticos en las mamas. Porque la mama fibroquística en realidad no es una enfermedad. Los cambios en la mama clasificados como fibroquísticos se consideran normales. Aunque hay muchas mujeres con mamas fibroquísticas que no tienen síntomas. Algunas mujeres experimentan dolor en las mamas, sensibilidad y nudosidad, en especial en la zona superior exterior de las mamas. Los síntomas en las mamas tienden a ser más molestos, junto antes de la menstruación. Las medidas de cuidado personal simples generalmente alivian las molestias asociadas con las mamas fibroquísticas. En la siguiente imagen podemos apreciar una mama de configuración normal y una con un contenido fibroquístico. Se identifican áreas de parénquima, todo lo que sostiene, y de epitelio constituido por lobulillos mamarios, donde existen conductos galactófaros que emergen hacia el pezón. También se observan estructuras especiales arboriformes que se distribuyen por los lobulillos en un sistema tubular y terminan en los conductos galactófaros finales, mientras que aquí se observan múltiples sacos que invaden y terminan en los conductos galactófaros finales e invaden toda la estructura del parénquima. En base a lo planteado, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento, de acuerdo al avance médico y las pocas herramientas para diagnosticar y tratar a este paciente, se somete a un método invasivo y agresivo, como una mastectomía radical de mama izquierda y parcial de mama derecha. Esta cirugía extensa rara vez se realiza hoy día. En su momento, el cirujano extirpa todo el seno, los ganglios linfáticos axilares y los músculos pectorales en pared torácica, que se encuentran debajo del seno. Se ha descubierto que una cirugía menos extensa, como la mastectomía radical modificada, ofrece los mismos resultados con menos efectos secundarios, y mastectomía parcial de mama derecha, la cual consiste en extraer la menor cantidad posible de tejido mamario. Ya para el 2002, específicamente 8 años después, esta misma paciente refiere enfermedad actual para su momento, un crecimiento de masa palpable en mama derecha, motivo por el cual la paciente se le realiza un ultrasonido mamario, el cual se evidencia lesión ocupante de espacio sólida de 3 centímetros por 1,2 centímetros de bordes irregulares, vascularizado, subjetivo de procesos neoproliferativos, discreto engrosamiento de piel a la imagen descrita, así como múltiples adenomegalias en región axilar derecha, la cual, la de mayor tamaño, es de 3 centímetros. En vista del diagnóstico radiológico, se le realiza a la paciente una biopsia de aguja gruesa e inmunohistoquímica, que ya para esta fecha este tipo de estudio se aplicaba con frecuencia para minimizar los tratamientos invasivos desfavorables para el paciente, el cual nos ayuda al diagnóstico siguiente: carcinoma ductal infiltrante, moderadamente diferenciado grado 2, según la clasificación de Blom-Skar-Richardson. Este cáncer tiene un comienzo en un canal o conducto, el cual penetra la pared del conducto e invade el tejido del seno, pudiendo realizar metástasis. En las siguientes imágenes podemos apreciar una imagen anatómica comparada con un estudio radiológico para poder comprender el diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante, el cual apreciamos en el estudio cómo invade los diferentes ductos. El diagnóstico de la paciente se registró en base a una escala de clasificación llamada Blom-Skar-Richardson. La escala modificada de Blom-Skar-Richardson nos permite medir de forma histológica el carcinoma, que de acuerdo a las características histológicas, clasificarlos en grados que van de 0 a 6 mediante un puntaje asignado a cada ítem. Podemos ver los parámetros de la clasificación de Blom-Skar-Richardson, los cuales está dividido en 3 ítems: formación de túbulos, en donde se especifica mayor o igual a 75% con un puntaje de 1, de 10 a 75% con un puntaje de 2 y menor de 10% con un puntaje de 3.
El siguiente ítem, pleomorfismo nuclear, el cual abarca variación escasa en relación al núcleo normal de 1 punto, variación moderada en relación al núcleo normal 2 puntos, variación marcada en relación al núcleo normal 3 puntos. Y el último ítem, mitosis 40X, el cual abarca 0,9 mitosis por 10 campos, 1 punto. Este es el caso de la paciente, de 10 a 19 mitosis por 10 campos, 2 puntos, y más de 20 por 10 campos, 3 puntos. De acuerdo a las características antes mencionadas, se puede clasificar la lesión por grados. Grado 1, tumor bien diferenciado, con un puntaje de 3 a 5. Grado 2, en este es el caso de la paciente, moderadamente diferenciado con puntaje entre 6 y 7. Y grado 3, poco diferenciado con un puntaje de 8 a 9. Con respecto a la inmunohistoquímica de esta paciente, se arrojó una positividad focal para receptores de estrógenos y progesterona, positividad difusa 3 cruces para SERPEC2. Con este último nos puede hacer pensar en llevar a la paciente a una terapia monoclonal. ¿Cuál es el tratamiento de la paciente? La conducta quirúrgica fue la extirpación del tumor con presencia de adenopatías axilares, como explica mi compañero anteriormente. Ya para el 2020, la paciente se realiza un ultrasonido mamario de rutina, el cual nos indica una lesión ocupante de espacio de aspecto neoproliferativo en cuadrante superior derecho con múltiples adenomegalias, el cual se procede a realizar biopsia con aguja gruesa, y la cual nos indica lesión de aspecto tumoral constituida por células redondas con marcadas atipias nucleocitoplasmáticas, dadas por anisonucleosis, pleomorfismo celular, hipercromasia, nucleolo conspicuo, abundante citoplasma, eosinófilo granular, actividad mitótica típica y un patrón de crecimiento sólido alveolar en cordones y aisladas. Ausente de componente in situ, presencia de invasión vascular angiolinfática y perineural, marcada de desmoplasia, necrosis e infiltrado inflamatorio linfoplasmohistiocitiario. Y se llega al siguiente diagnóstico: cáncer ductal papilar infiltrante. Cabe destacar que el paciente se realiza una inmunohistoquímica con técnica estreptavidina, biotina peroxidasa e inmunoreacciones con anticuerpos, el cual arroja 3 cruces positivas para SERPEC2 y positividad focal de 5% para estrógeno y progesterona. Con este diagnóstico diferencial entre carcinoma ductal lobulillar y papilar, podríamos realizar un estudio inmunohistoquímico con E-caderina para realizar la diferenciación, ya que una E-caderina negativa nos puede corroborar el diagnóstico de carcinoma de tipo lobulillar. Lo primero que debemos saber antes de iniciar con la patología per se es recordar un poco lo que es un tejido mamario normal o sano. Recordemos que la mama se encuentra a nivel anterior del tórax y que va a estar constituida prácticamente por un tejido glandular y un tejido adiposo que va a rodear a este tejido glandular. El tejido glandular va a estar constituido por lóbulos, que son estos saquitos que ven aquí, y cada lóbulo constituido por lobulillos. En los lobulillos se va a secretar la leche materna y va a ser transportado, va a transcurrir desde los lóbulos hasta el pezón a través de los conductos galactóforos y colectores. Entre los lóbulos o los lobulillos y los conductos se van a encontrar los alvéolos o acinos, que son la unidad contráctil de la glándula, es decir, que son los que regulan el flujo de esta secreción desde los lóbulos hasta el pezón, y están constituidos por un dúctulo, que es por donde transcurre la leche materna, rodeado de células estromales y posteriori pues de células mioepiteliales. Ahora bien, el cáncer de mama consiste en la proliferación acelerada e incontrolada de las células del epitelio glandular. Son células que han aumentado enormemente su capacidad reproductiva, y esto una de las causas se debe a cambios o mutaciones a nivel de los genes de dichas células.
Recordemos que la mama va a tener una conexión bastante amplia con una red linfática y de ganglios linfáticos, lo que va a permitir o inducir que a medida que evoluciona dicha patología, estas células cancerígenas puedan diseminarse a través de la red linfática a otras partes del cuerpo, que nosotros conocemos a este fenómeno como metástasis. El CA de mama se va a originar principalmente a nivel de las células de los lobulillos, que son estos mini saquitos de los que les hablé anteriormente, o en los conductos. Hay un menor porcentaje de casos en los que se puede originar a nivel de del tejido estromal, que incluyen los tejidos conjuntivos, el tejido adiposo y fibroso de la mama. El gran porcentaje de las patologías mamarias cumple con un continuo morfológico, es decir, que comienzan con cambios inicialmente asociados a fases de crecimiento incontrolado hiperplásico y terminan con cáncer. Aquí les coloqué un modelo hipotético de progresión de CA de mama. Siendo un pequeño paréntesis, debemos recordar que el cáncer en general es una patología insidiosa, es decir, que su aparición no es súbita y que progresa a medida que pasa el tiempo. Volviendo aquí, cada círculo representa un lobulillo. El primero es un tejido mamario normal, sano, y podemos observar a nivel central un acino o una unidad contráctil con su dúctulo, su tejido estromal, estas células azulitas que ven aquí, las verdes son el mioepitelio, la línea negra es la membrana basal, luego tenemos el endotelio, leucocitos y fibroblastos. Si progresamos en la patología y nos vamos a un CA de mama in situ, lo primero que nos llama la atención es la hiperplasia. Podemos ver hiperplasia del endotelio, del tejido estromal que incluso puede obstruir el condúculo, de los fibroblastos. Hay una leucocitosis local por la patología, por el inicio de la patología. Pero lo que nos llama un poquito la atención es que la membrana basal está intacta. Hay una disrupción del mioendotelio, sin embargo la membrana basal tanto del lobulillo como del acino están intactos. Progresando un poco más en un CA de mama invasivo, podemos observar que sigue la hiperplasia, sin embargo hay una disrupción total de la membrana basal. Cuando hablamos de metástasis o que ya tenemos un CA de mama invasivo metastásico, vamos a observar una hiperplasia bastante grande de las células estromales, pero con una disrupción tanto de la membrana basal del acino como del lobulillo, y estas células moraditas son células metastásicas. Aquí se puede inducir que es una patología, un CA de mama con MT, con metástasis. Otro dato importante es que el criterio diagnóstico que distingue un CA de mama ductal in situ de invasivo es la desaparición de la capa mioepitelial como una entidad organizada. Aquí lo podemos observar. Las células mioepiteliales asociadas a un CA de mama ductal in situ no son típicamente normales, han perdido marcadores de diferenciación y presentan genes de angiogénesis e invasión sobreexpresados. En resumen, y para hacerlo un poquito más práctico, desde una célula normal en un ducto que puede haber hiperplasia ductual habitual, que puede progresar en una hiperplasia ductual atípica, y esta en un carcinoma ductual in situ que va a respetar la membrana basal, como lo mencioné anteriormente. Al momento en que rompe la membrana basal, puede haber una lesión de carcinoma ductual in situ microinvasora circunscrita a la periferia de la membrana, como observan aquí, que cuando sale de la periferia de la membrana se denomina carcinoma ductual invasivo de la mama. Este tema es fundamental ya que va a incluir al 50% de la población femenina, pero los hombres también pueden desarrollar patologías asociadas a la mama, normalmente mucho más benignas que malignas, sobre todo asociado al uso de hormonas para hacer ejercicio y para cambio de sexo. De esta manera, la glándula va a responder a dichos estímulos con la consecuente ginecomastia, pero también pueden desarrollar cáncer, representando menos del 1% de los casos.
Y entre ambas fases hay etapas como la generación de una enfermedad fibroquística que también la pueden desarrollar los hombres. A nivel mundial, más de 1 millón de mujeres son diagnosticadas con SIDA de mama cada año. Es el cáncer más frecuentemente diagnosticado en las mujeres y la principal causa de muerte por cáncer en ellas. Cada año van a fallecer más de 500.000 mujeres por esta patología, lo que va a representar una letalidad del 50%. En Europa se diagnostican SIDA de mama a más de 400.000 mujeres cada año y 120.000 fallecen por esta enfermedad. El cáncer de mama es el más diagnosticado en Europa y la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres europeas. Representa el 17% de las muertes por cáncer en esta región. A nivel de América, más de 200.000 mujeres son diagnosticadas con SIDA de mama cada año. Es la segunda causa de cáncer más letal en las mujeres americanas, seguidas del SIDA de pulmón, con una letalidad de más de 400.000 mujeres fallecidas cada año, lo que va a representar casi el 15% de las muertes por cáncer femenino a nivel de toda América. Aquí se representan dos cosas importantes. ¿Cuál es la incidencia de cáncer de forma general en las mujeres a nivel mundial y cuál es la mortalidad de esa incidencia? Entonces, vamos a tener que el más frecuente, lo que tiene mayor incidencia, es el SIDA de mama con un 25.2%, seguido del de pulmón con un 8.5%. Luego de ese, vamos a tener el colorectal, el SIDA de tiroides, del endometrio, cervicuterino, linfoma no Hodgkin y otros. A pesar de que tiene mucha más incidencia el SIDA de mama, el que tiene mayor letalidad es el de pulmón con un 17.4%, seguido del de mama. No es el más letal, sin embargo tiene una alta tasa de letalidad, con un 15.1%. En promedio, una de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de toda su vida. Esto supone el doble de riesgo de desarrollar SIDA de pulmón, siendo la segunda causa de cáncer más frecuente en mujeres a nivel mundial. Entre los factores que aumentan el riesgo de desarrollar este tipo de patologías, vamos a tener la edad como un factor bastante importante, porque a medida que avanza la edad, aumenta el riesgo de desarrollarla y se han visto muchos casos en mujeres mayores de 50 años. Historia personal de SIDA de mama invasivo, carcinoma ductal in situ o carcinoma lobulillar in situ. En mujeres que hayan tenido previo diagnóstico de SIDA de mama invasivo, tienen un alto riesgo de desarrollarlo a nivel contralateral. Historia personal de enfermedad proliferativa benigna de la mama. Historia familiar de SIDA de mama en un familiar de primer grado, háblese de madre, de hermana, de hija. Este factor va a duplicar o triplicar el riesgo de desarrollarlo, pero el riesgo en los pacientes más alejados se incrementa solo ligeramente. Cuando 2 o más familiares de primer grado tienen un cáncer de mama, el riesgo puede ser de 5 a 6 veces mayor. Exposición a radiaciones ionizantes, consumo de alcohol, portadoras de las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Aquí se me va a detener un poquito porque es importante. Alrededor del 5 al 10% de las mujeres que desarrollan un SIDA de mama van a aportar una mutación en uno de los 2 genes conocidos para SIDA de mama, que son el BRCA1 y el BRCA2. Si las parientes de estas mujeres también son portadoras de la mutación, tienen un riesgo de por vida de entre el 50 y el 85% de desarrollar un SIDA de mama a lo largo de su vida. Las mujeres con mutaciones en el BRCA1 tienen un alto riesgo también entre el 20 y el 48% de desarrollar un SIDA de ovario. Las mujeres que portan alteración o mutación en el gen BRCA2 tienen un riesgo ligeramente menor. Es poco probable que una mujer sin antecedentes familiares de cáncer de mama en al menos 2 parientes de primer grado tengan estos genes y por lo tanto no van a requerir estudios de mutaciones genéticas. Los hombres que desarrollen mutaciones en cualquiera de estos 2 genes también van a desarrollar este tipo de patologías. Las mujeres con mutaciones en ambos genes, tanto en el BRCA1 o en el BRCA2, pueden requerir seguimiento intensivo o medidas preventivas como tomar tamoxifenos o raloxifenos o recibir una doble mastectomía. Una densidad mamaria elevada en una mamografía, factores reproductivos que aumentan la exposición a los estrógenos endógenos, como la aparición temprana de la primera regla, la menopausia tardía o la nuliparidad, que es que la mujer nunca quedó embarazada.
el uso de terapia hormonal sustitutiva después de la menopausia aumenta el riesgo de cáncer de mama, al igual que lo hace el uso de la combinación de hormonas estrógeno y progesterona posterior a la menopausia. Y la obesidad. El pronóstico de este tipo de patologías se suele medir a través de la tasa de supervivencia a 5 años, para dar una mejor idea de las perspectivas a largo plazo de las personas con una neoplasia en concreto. Es casi imposible, evidentemente, predecir cuánto tiempo puede vivir un paciente de forma individual, pero las tasas de supervivencia de 5 años pueden dar un rango aproximado. La tasa describe, por término medio, la cantidad de personas que seguirán vivas 5 años después del diagnóstico. La tasa media de supervivencia a los 5 años para mujeres con SIDA de mama en una fase inicial es el 81%. Sin embargo, en la actualidad, solo el 35% de las mujeres con SIDA de mama en fase avanzada o tardía sobreviven 5 años. Cerca del 30 al 40% de los casos de SIDA de mama en América Latina se diagnostican en etapa metastásica. Generalmente cuando el porcentaje de supervivencia es muchísimo menor, evidentemente. En cuanto a las variantes del cáncer de mama, tenemos al carcinoma infiltrante. Este representa el 80% de los casos y se divide en una variedad ductal infiltrante, que es el más común de todos, y una variedad lobulillar infiltrante. También tenemos el carcinoma no infiltrante, que es el carcinoma in situ. Este representa el 20 al 25% de los casos. De igual manera, se divide en una variedad ductal y una variedad lobulillar, in situ o intraductal. Cuando nos referimos al carcinoma in situ, en este tipo de carcinoma la barrera citológica se rompe. Se genera una hiperplasia ductal, la cual se maligniza, porque aunque no ha invadido lo que es la membrana basal, se pueden identificar que esas células tienen cambios neoplásicos. Los ductales se observan con mamografía por la presencia de microcalcificaciones agrupadas y lineales. Macroscópicamente se puede ver una lesión en la pared, donde vemos acumulación de lesiones blanco-amarillentas, irregulares, que están mal delimitadas, que pueden haber áreas que tienen algún aspecto calcificado blanquecino o también que sean oscuros. Este a su vez se clasifica en alto grado, grado intermedio y bajo grado. Si es de alto grado, la mayoría son sólidos. Histológicamente tienen un mayor pleomorfismo, mitosis, cambios nucleares. Los de grado intermedio, la mayoría tienen un patrón papilar o quiribiforme, con pleomorfismo y calcificaciones. Si es de bajo grado, este generalmente es micropapilar, pudiera tener microcalcificaciones y un aspecto quiribiforme sin pleomorfismo. Pero en sí todos tienen la característica común es de que no rompe la membrana basal. En el caso de la variante del carcinoma lobulillar in situ, esta es una variante diferente en la cual la célula del lobulillo tiende a ser de aspecto claro. No tiene variantes de alto y bajo grado, o sea, él es más bien intermedio, porque ella en sí tiene un aspecto muy benignoide, pero cuando se rompe es peligrosísimo. Este se da un hallazgo casual en la biopsia, la lesión es no palpable, sin expresión macroscópica, generalmente pudiera ser multifocal y con capacidad de progresión. Aparecen perismenopáusicas, son receptor de estrógeno positivo y normalmente el patrón es totalmente sólido. No hay variantes, pudiera tener áreas de células oscuras y células claras. En cuanto a lo que son las características microscópicas, como vemos acá en la imagen 1, podemos observar un carcinoma lobulillar in situ en el cual observamos proliferación celular que ocupa los acinos de dos lobulillos. En la 2 ya se observa un lobulillo con el carcinoma lobulillar in situ que afecta la totalidad de los acinos. Y la lesión se va a situar en la vecindad del margen. En la imagen 3, los acinos están ocupados por células uniformes que tienen poca cohesividad. En la 4 vemos el detalle de dos acinos que están ocupados por núcleos redondos y uniformes. Algunos citoplasmas se pudieran identificar váculas que adopten una morfología en anillo de sello. Es importante mencionar lo que es la enfermedad de Paget del pezón, el cual es un tipo de cáncer ductal. Este se origina en los conductos galactóforos, es típico en las mujeres perimenopáusicas. El hallazgo es único o con un tumor subyacente. En las células de Paget, estas son células epiteliales primitivas que avanzan dentro del conducto, llegan al pezón y se introducen en la epidermis.
Cuando hablamos del carcinoma de mama infiltrante o invasivo, aquí tenemos dos variantes que son, en el carcinoma ductal infiltrante, este tiene una morfología en la cual se ve como una especie de cicatriz radiada. El tumor infiltra lo que es la periferia, tiene áreas de secuestro y a su vez va aumentando su grado de crecimiento. Se ven islas celulares irregulares que rompen toda condición de membrana basal y se esparcen periféricamente. Entonces, en sí la definición del carcinoma infiltrante es que va a romper la membrana basal, se expande y tiene un crecimiento muy agresivo. E histológicamente es maligno porque el pleomorfismo que presenta es indiscutible. Y puede también a su vez tener muchas variantes, como por ejemplo la medular, mucinoso, papilar y tubular. En el medular tiene un componente de linfocitos que trata de evitar que el tumor siga creciendo y representa el 85%. En el caso del mucinoso, las islas del epitelio están dispersos en una laguna de mucina. El papilar, estos están rodeados de epitelio, es muy maligno ya que se distribuye por todas partes. Y el tubular es el más diferenciado de los ductales. El 80% de ellos pasa hasta por 2 o 3 patólogos para lograr ser diagnosticado. Ahora, cuando hablamos del carcinoma de tipo lobulillar infiltrante, tiene características particulares. ¿Por qué? Porque es bilateral, hasta en un 25% de los casos. Puede tener un curso muy agresivo porque metastatiza a peritoneo, al sistema digestivo, a las meninges, a los ovarios y se infiltra de forma muy característica. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos lo hace de forma de fila india, que son células que están agrupadas unas detrás de otras. ¿Y esto es por qué? Porque les falta una proteína de adhesión que es la caderina. Su crecimiento es como un frente en el cual la primera célula le abre paso a la siguiente y entonces así se forma la fila india. Pero pudiera conservar el patrón de la célula con un citoplasma que esté ópticamente vacío, pero esté infiltrando toda la estructura de la glándula en sí. Entonces, en el caso de que existan dudas entre si es lobulillar o si es ductal, al ser caderina negativo, entonces ya se cataloga como lobulillar. Un punto muy importante es la estadificación del cáncer de mama, porque como en el resto de los tumores, todos los subtipos del cáncer se clasifican en estadios según la extensión de la enfermedad. Por ejemplo, un cáncer de mama que esté en estadio 1 es un cáncer de mama que está en un estado inicial. Y un estadio 4, ya hablamos de un cáncer que está avanzado, que se ha extendido a otras partes del cuerpo. En esta imagen podemos ver una descripción simplificada de un sistema de estadificación. Por ejemplo, en la etapa 1, el tumor no va a medir más de 2 centímetros y no se ha diseminado lo que son ganglios linfáticos. En el 2, el tumor va a medir alrededor de 5 centímetros y pudiera haberse diseminado a los ganglios linfáticos. En el 3, ya es posible que los tumores se hayan diseminado a ganglios linfáticos, se hayan agrupado, se hayan pegado a otras estructuras. También es posible que se hayan diseminado a lo que es el tejido mamario circundante. Y ya cuando hablamos del estadio 4, es que ese tumor se diseminó a otros órganos del cuerpo, por ejemplo, a pulmones, a hígado y a los huesos. En líneas generales, tenemos 3 etapas principales del cáncer de mama. Por ejemplo, en una etapa temprana, ya es cuando el cáncer se ha confinado a lo que es el tejido graso de la mama. Si hablamos de que está localmente avanzado, es que se ha extendido al tejido subyacente de la pared torácica. Y si hablamos de avanzado o metastásico, es que ese tumor ya se diseminó a otras partes del cuerpo. Aproximadamente 1/3 de los casos del cáncer de mama, estos se diagnostican es después de que ya se ha extendido más allá del sitio primario del tumor, o sea, es decir, ya después que metastizó. También tenemos otra clasificación que es el sistema TNM, el cual se basa en el tamaño del tumor, que representa la T, la extensión a los ganglios linfáticos regionales, que es la N, y cuando ya va a otras partes del cuerpo, que es la M.
Entonces, el estadio en sí, por lo general, no se conoce hasta después de la cirugía en la que se extirpa el tumor, porque de esta manera es como se va a analizar el estado en el que se encuentran los ganglios axilares, y es lo que nos da una orientación para clasificarlo y ponerlo en uno de estos recuadros que vemos aquí. Entonces, cuando hablamos de inmunistoquímica, tenemos que tomar en cuenta que uno de los primeros marcadores que se empezaron a utilizar a nivel de oncología mamaria fueron el receptor de estrógeno y el receptor de progesterona, desde el año 2010, según el Colegio Americano de Patólogos y la Sociedad Americana de Clínica Oncológica. Asimismo, luego en el año 2013 y 2015, según el consenso de St. Gallen, se incluyen otros marcadores que tienen valor predictivo en relación a la malignidad o agresividad que tienen este tipo de procesos, y también los permitió clasificar según su inmunofenotipo, según la última modificación que hizo Shin en el año 2009. Entonces incluimos acá el HER2 y el Ki67, que son oncoproteínas de bastante utilidad pronóstica. En Venezuela también se han hecho algunos estudios y se han publicado algunos artículos en relación a la utilidad que tienen este tipo de estudios. Entonces cito algunos de ellos. Los tumores malignos pueden expresar moléculas evaluables desde el punto de vista morfológico que pueden ser útiles en las decisiones terapéuticas. Los avances médicos han permitido relacionar la presencia de ciertos marcadores con la respuesta terapéutica, tiempo y calidad de vida en pacientes oncológicos. Un artículo publicado en el año 2011 por el doctor Enrique López Loyo. Entonces hablamos de que tenemos como marcadores predictivos o dentro de nuestra batería de inmunomarcadores receptores para estrógeno y progesterona. Sabemos que tanto la estrógena como la progesterona tienen una acción directa sobre la glándula mamaria, estimulando su crecimiento. El HER2, que es parte de la familia de factores de crecimiento epidérmico, está el HER2, HER3, HER4, subido con la proteína HER3 y nos habla de un peor pronóstico, ya que estas proteínas lo que hacen es descontrolar el crecimiento celular, disminuir la apoptosis de la lesión y permiten motilidad. O sea, hablamos de que la positividad, o mientras mayor sea la positividad para este tipo de proteínas, es muy probable que también haya una colonización a distancia. Tenemos también el Ki67, que nos habla de un factor predictivo en cuanto al índice mitótico, ya que es una proteína que influye directamente sobre la fase S de crecimiento celular. Entonces su concentración se relaciona bastante con la cantidad de mitosis activa o el índice mitótico de la célula. Y incluimos acá la decaderina, que es un marcador que nos permite diferenciar entre el carcinoma lobulillar y el carcinoma ductal, ya que en el carcinoma lobulillar se pierden estas proteínas. No son proteínas de adhesión celular y son marcados generalmente, o son marcadas, su positividad se evidencia en los procesos ductales. La positividad de las células tumorales a los diferentes marcadores permite clasificarlos según su inmunofenotipo, dada la última modificación que se hizo en el año 2009 por 5 colaboradores. Este establece porcentualmente el grado de malignidad de la neoplasia y permite tomar decisiones factibles en relación al tratamiento. Nos vamos directamente al caso clínico. En el caso clínico tenemos que la paciente presenta positividad para receptores de estrógeno y progesterona y para el Ki67. ¿Qué nos puede decir esto a nosotros? Bueno, si bien sabemos que vamos a tomar un criterio o una conducta, la positividad para los receptores de estrógeno y progesterona nos habla de que puede ser una terapia de bloqueo con buena respuesta a nivel hormonal. De todas maneras, se hace la acotación de que es para un 20 y un 15% respectivamente de las células que se presentó positividad. Lo que también se relaciona con que muchos de los patrones que se establecen es que generalmente, al menos en un 50% de los casos, la positividad para receptores estrogénicos se acompaña con positividad para receptores de progesterona. El índice de Everett lo que nos establece es la
el cómo se tiñe la célula y la intensidad con la que se tiñe. Va de 0 a 8. El Ki-67 nos habla de una inmunoreacción positiva en el 24% de las células tumorales. Es algo que hay que tomar en cuenta porque se reporta o puede afectar la conducta tumoral después del 10%. Asimismo, no se establece positividad para HER2 y no se realiza la decaderina. Tanto el patólogo que analizó la muestra a nivel anatomopatológico como la recomendación que hizo el patólogo que realizó la inmunistoquímica, ambos concluyeron que se tiene que realizar la decaderina porque si vemos la historia natural de la paciente o la historia natural de la enfermedad, la misma presentó diferentes lesiones a lo largo de su vida en esa área y coincide con la descripción de las características de un carcinoma lobulillar. O sea, son procesos que sean multifocales, no son muy apreciables a nivel de la mamografía, son bilaterales, pueden aparecer en el tiempo, entonces hay una coincidencia importante y pudiésemos terminar de corroborarlo con la prueba para decaderina. Más allá de eso, en relación a la inmunistoquímica y al caso clínico, bueno, hacer quizás P53, que es una de las proteínas que siempre está alterada en los procesos oncológicos, pero abocando más a lo que tiene que ver en este caso, no hay mayor acotación. Para concluir, es importante analizar cómo fue el manejo de la paciente en relación a los estudios y tratamientos que recibió desde su primera consulta en el año 1994 hasta la actualidad. Tenemos que en el año 1994, en este año, motivo de consulta de la paciente es que fue referida por probable nódulo mamario en mama derecha, en donde redactan en la enfermedad actual que presenta nódulos mamarios en ambas mamas con aumento progresivo de tamaño. En el año 2002, el motivo de consulta de la paciente fue de que tenía crecimiento de nódulos mamarios en mama derecha. Y en el año 2020, el motivo de consulta de la paciente fue que presentó o presenta una lesión ocupante de espacio de aspecto neoproliferativo en el cuadrante supraexterno de mama derecha, el cual fue evidenciado a través de un ultrasonido mamario, el cual se le realizó. En relación al análisis de los diagnósticos, tenemos que en el año 1994 se llegó a un diagnóstico provisional de fibroadenomas mamarios en ambas mamas. En el año 2002 sí se llegó a un diagnóstico definitivo, a diferencia del año 94, el cual fue de un carcinoma ductal infiltrante. Y en el año 2020 se llegó a un diagnóstico definitivo, el cual es de un carcinoma ductal con variante papilar infiltrante. Con relación al análisis de los procedimientos quirúrgicos, tenemos que en el año 1994, lo importante a resaltar aquí es que con ese diagnóstico clínico, el anteriormente dicho, que es de fibroadenoma mamario en ambas mamas, la paciente fue a mesa operatoria con ese diagnóstico provisional, en donde en el récord quirúrgico, en la parte de diagnóstico preoperatorio, decía que era una condición fibroquística mamaria bilateral, en donde le practicaron una mastectomía radical de mama izquierda y mastectomía parcial de mama derecha. Este procedimiento se llevó a cabo a pesar de no haberse realizado los estudios anatomopatológicos, histopatológicos y de imágenes pertinentes para lograr llegar a un diagnóstico más preciso y así saber qué tipo de lesión mamaria era antes de haber llegado a la mesa operatoria. Si se hubiera tomado una conducta médica diferente en tanto los estudios diagnósticos, se hubiera podido prevenir las lesiones patológicas que posteriormente presentó la paciente y se hubiera podido haber tomado otra conducta en relación a la operación de mastectomía radical. En el año 2002
en esta ocasión sí se realizaron los estudios de biopsia para el estudio histopatológico y también se realizó inmunohistoquímica. Estos estudios diagnósticos permitieron, a diferencia del año 98, de precisar el diagnóstico certero de la lesión, la cual se trataba de un carcinoma ductal infiltrante que posteriormente se trató quirúrgicamente con una operación de mastectomía preservadora de mama derecha. Y en el año 2020 la paciente no se ha realizado ningún tipo de procedimiento quirúrgico de la lesión que presenta. Ok, y para concluir tenemos entonces que en el año 1994 se llegó a un diagnóstico clínico. No se realizaron los estudios imagenológicos y de biopsia correspondientes para realizar un diagnóstico definitivo del tipo de lesión, lo cual esto desembocó en una mastectomía radical de mama izquierda y mastectomía parcial de mama derecha, en el cual, de haber sido la conducta diagnóstica diferente, se pudo haber sido diferente los tratamientos quirúrgicos que se llevaron a cabo en ese año. Para el año 2002 se realizaron estudios pertinentes de imagen y de toma de biopsia para la realización del estudio anatomopatológico y de inmunohistoquímico para llegar a un diagnóstico definitivo. Aquí sí se realizaron los estudios diagnósticos correctamente, lo cual permitió llegar a un correcto diagnóstico definitivo y a un correcto tratamiento quirúrgico. Y en el año 2020 tenemos que en este año la conducta médica en relación al tipo de lesión que presenta la paciente sí fue la correcta en lo que respecta a los métodos diagnósticos que se le practicaron, ya que contó con la realización de estudios de imágenes tales cual como el ultrasonido mamario y la mamografía, los cuales arrojaron el diagnóstico de lesión ocupante de espacios de aspecto neoproliferativo en cuadrante supraexterno de mama derecha. Y luego se procedió a la toma de biopsia de la lesión y a la realización del estudio anatomopatológico y de inmunohistoquímica, los cuales permitieron el diagnóstico definitivo de carcinoma ductual con variante papilar infiltrante. Entonces, teniendo en cuenta lo antes descrito, se puede diferenciar bastante los dos tipos de conducta diagnóstica que se llevaron a cabo tanto en el 94 como en el año 2020, en el cual en este último sí se realizaron los estudios determinados para este tipo de lesiones mamarias, y en el 94 hubo un vacío diagnóstico, el cual terminó en una mastectomía radical izquierda. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros, y si tienen alguna duda o pregunta, anótenla y pronto la vamos a poder discutir con la doctora. Muchas gracias.